Muy buenos días, amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial, un invitado vino tinto, Alejandro Cova, que recientemente nos representó en el Sudamericano Sub-20, en donde lamentablemente la Vinotinto no pudo obtener la clasificación al Mundial, pero que estuvo hasta la última jornada peleando por obtener eso. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, muy bien, Mario, gracias. Y nada, aquí, a ver, ¿qué tal la entrevista? Claro que sí, esperemos que pasemos un buen rato y conocer un poquito más de lo que ha sido tu carrera futbolística este año, porque obviamente tenemos el recuerdo de lo que fue tu participación en la Vinotinto Sub-20, que más adelante vamos a profundizar en ella, pero nos ha sido complicado de pronto ver los partidos del Motril, porque la categoría en la que juega. Nos gustaría que nos contases tú de primera mano cómo evalúas tú esa temporada. Por ahí estuve viendo estadísticas, cerca de 20 partidos jugados. Obviamente te perdiste varios por estar concentrado con Venezuela en el Sudamericano Sub-20, anotaste par de goles, uno incluso en las últimas jornadas. ¿Qué mejor forma de saber cómo fue la temporada de Alejandro Cova en su club, el Motril, que te lo cuentes tú mismo? Bueno, la verdad es que comenzando en el Motril, ahora que ha terminado, para mí fue muy buena decisión, ya que el salto de aquí en España de juvenil a amateur es algo complicado. Pero bueno, gracias a Dios por la oportunidad del Motril, se pudo afrontar muy bien. Lo que tú dices, me dieron muchos minutos, que es algo importante en un jugador, la confianza. A pesar de que algunos partidos me los perdí por la selección, que también eso es otro punto en el que me apoyaron, que no todos los clubes soportan tantas salidas. Y bueno, en el Motril de verdad le doy las gracias porque no me ha puesto ningún inconveniente en salir a la selección, siempre me han apoyado. Y bueno, gracias a eso he podido ir al Suramericano, al torneo de Paraguay, al torneo de Bolivia. Y bueno, de verdad que en concreto todo redondeado, estoy muy contento con el Motril. Porque justamente antes pertenecías a juveniles aún. Este fue como tu salto ya, como tú comentabas, a jugar con jugadores obviamente más grandes de diversas edades, recordando que estuviste en la cantera, en las juveniles del Atlético de Madrid e incluso el año pasado en la del Rayo Vallecano. ¿Qué tanto te costó justamente ese salto que estabas comentando? La adaptación. Sí, bueno, en cuanto a la adaptación, la verdad es que me adapté bastante bien, pero sí que es algo complicado porque pasas de jugar a gente de tu edad a jugar ya con hombres, obviamente que la veteranía se nota muchísimo, ya que hay jugadas en las que te encuentras que obviamente se nota la experiencia que tienen. Y bueno, pero eso es un buen salto ya que te ayuda a aprender muchísimo y sobre todo yo en el Motril he aprendido ya que hay jugadores obviamente mucho mayores que yo y bueno, centrales incluso. He podido aprender muchísimo y adquirir muchísima experiencia gracias a ese torneo y a ese equipo. Justamente mencionaste una palabra muy importante y es la de central, ya que justamente con la Vinotinto Sub-20, que es donde digamos más te vio la gente, no estaba jugando precisamente central, sino el lateral derecho. En algún momento, después de esa incursión como lateral derecho en el Sudamericano Sub-20 en tu club, ¿te dieron alguna oportunidad en ese puesto o a pesar de eso seguiste fijo como central? Sí, bueno, lo primero que en la selección al final fue algo inesperado, el tema de lateral, pero bueno, nada, Mario, hubo que afrontarlo porque era un torneo importante y todo el mundo estaba dispuesto a jugar. Y después al llegar al Motril, tampoco jugué muchos partidos de lateral, jugué unos pocos, pero sobre todo me mantuvieron fijo de central. Ya es la posición donde te sientes más cómodo, pero te vimos en el Sudamericano que a pesar de que la posición de lateral no era tu natural, lo hiciste de muy buena forma, tanto así que los dos primeros partidos, si no me equivoco, no había jugado y después de eso no saliste prácticamente de la alineación titular. Sí, bueno, los dos primeros partidos fue que empecé sin jugar y nada, me dieron la oportunidad contra Ecuador, que doy las gracias porque era un partido súper importante, igual, al igual que el de Chile, que era, teníamos que hacer dos victorias. Y bueno, gracias a Dios se dio, gracias a Dios también estaba en el campo y bueno, yo creo que con la confianza el entrenador me siguió dejando ahí esa posición y bueno, yo intenté aprovecharlo y disfrutarlo al máximo, los minutos jugados. ¿Qué crees que pasó en ese primer partido contra Bolivia que todos nos sorprendimos por ese resultado adverso? Porque de pronto contra Uruguay uno se imaginaba perder, pero ese partido primero contra Bolivia se esperaba que la Vinotinto mostrase mejores cosas y eso complicó bastante la clasificación, tanto así que como comentabas,
los últimos dos partidos fueron dos finales y las sortearon de muy buena forma. Sí, bueno, lo que pasa, yo creo, Mario, en ese partido fue que también era el comienzo de, había muchos nervios y gracias a esos nervios la gente estaba muy imprecisa, pero bueno, al final son errores que pasan en estos torneos y lo importante es que al final tienes 2 días para ya el siguiente partido, entonces no puedes estar lamentándote, es algo que se tiene que olvidar rápido. Obviamente es algo que no queríamos que pasara, pero pasó. Y ya, como tú dices, al siguiente partido ya tenemos Uruguay y 2 días más tenemos Ecuador, entonces es complicado. ¿Y crees que ese descanso, porque eran partidos cada 2 días, pero tenían una jornada libre, si no me equivoco, fue justamente después del Sí. partido contra Bolivia que les tocó a ustedes esa jornada libre, más allá que después se perdió contra Uruguay, ¿creen que fue beneficioso ese tiempo para reflexionar, para también descansar, porque cada partido 90 minutos es pesado? Sí, bueno, ya que ese partido fue un gran punto de inflexión porque era o ganar o empezar a ganar o nos íbamos. Entonces teníamos que ya recapacitar de los errores que habíamos cometido, corregirlos, ya que había un poquito más de tiempo. Y bueno, a pesar de que no se dio las cosas a Uruguay, ya que Uruguay es un gran equipo también, pero bueno, al final contra Ecuador fue que se dio y contra Chile también y nada, y con eso conseguimos pasar a la siguiente fase. ¿Qué pasaba por sus cabezas en ese partido contra Chile, que era el definitivo, era un matar a morir, porque el que perdiese quedaba eliminado, y finalmente fue así lo que sucedió con la selección chilena, que se terminó ganando nuevamente por la mínima en un partido sufrido, peleado, pero en donde la Vinotinto, estoy convencido, fue el equipo que mejor jugó y lo supo trasladar también al marcador, cómo vivieron ese partido en lo interno mientras transcurría, y también el sentimiento después de finalizado y saber que tenía la nueva oportunidad de ir al hexagonal y seguir peleando por el cupo mundialista. Sí, bueno, nosotros desde que ganamos Ecuador ya teníamos en la mente que Chile al final era el partido clave, porque como tú dices, era matar o morir. Y bueno, así nos concienciamos y al salir, bueno, yo creo que se demostró en el campo las ganas que teníamos, que era disputar cada balón. Y bueno, mira, gracias a Dios de verdad se dio el resultado y estuvimos muy contentos porque yo creo que nos lo merecíamos, ya que estábamos trabajando bastante bien. ¿Cómo evalúas el desempeño de la Vinotinto en el hexagonal, en donde más allá de todo se notaba que Brasil era una selección que era la alta candidata, Uruguay que ya se le enfrentó, Colombia también lucía muy fuerte como local y pues terminó pasando lo que digamos se miraba en la previa, que entre Paraguay, Ecuador y Venezuela se iban a disputar de pronto esa última posición? Comenzó justamente con un empate contra Paraguay, derrotas complicadas contra Uruguay y Brasil, y creo que el punto de inflexión más allá de todo fue ese segundo partido contra Ecuador. Sí, bueno, también nosotros sabíamos que esa fase obviamente iba a ser una fase complicada. Todos los equipos ya tenían un nivel muy, muy alto. Aparte también estaba el tema de la altura, que era algo difícil de manejar, Importante. pero al final todos los equipos lo teníamos. Entonces eso era una desventaja que teníamos todos y bueno, había que luchar, pero sobre todo es complicado y lo que tú dices, el partido de Ecuador fue el más doloroso para nosotros, ya que no nos esperábamos ese empate al final del partido, que era algo que nos dolió bastante en el vestuario. Claro, porque con esa victoria de Venezuela, que estuvo ganando 1-0 por prácticamente todo el partido, no solo era que la Vinotinto se consolidaba como el muy posible cuarto lugar del hexagonal, sino que Ecuador queda eliminada. Y fíjate que creo que incluso el día de hoy juegan los octavos de final de la Copa del Mundo. No sé si has visto algunos partidos y te da de cierta forma nostalgia, ver, pudimos haber estado ahí por pequeños detalles. Sí, sí, siempre me fijo, ya que me sale siempre en las redes el mundial y de verdad que cada vez que lo veo, como tú dices, me da una nostalgia porque sé que Ecuador podríamos haber sido nosotros tranquilamente. Pero bueno, al final, Mario, esos son aprendizajes que tiene uno en su carrera futbolística y lo importante es aprender de ello y seguir avanzando. Claro que sí. Y también otra cosa, metiéndonos con el Mundial Sub-20, es que hubo algunas críticas, no sé si llegaste a escuchar, que se habla de un bajo nivel del Sudamericano Sub-20, que aparte de Brasil, Uruguay y quizás Colombia ve un bajo nivel, pero viendo el Mundial, todas las selecciones sudamericanas, incluidas por ejemplo Ecuador, que fue la que clasificó, digamos, de última, está haciendo buenas actuaciones y eso de cierta forma realza lo disputado y lo complicado que es disputar un Sudamericano Sub-20. Vamos a la final, que fue ese partido contra Colombia, en donde yo te soy sincero, en la previa yo pensaba que Colombia iba a hacer algunas rotaciones más, tomando en cuenta que prácticamente no se jugaba nada, que ya estaban clasificados,
pero el técnico salió con todo, prácticamente con los mismos jugadores habituales y se vio una actitud de Colombia que quería ganar el partido sí o sí, más allá que quizás ustedes eran los necesitados. Sí, sí, bueno, nosotros sabíamos que aunque Colombia hiciera rotaciones o no, obviamente ellos iban a ir a ganar el partido porque estaban en su casa, estaban de locales y cada partido para ellos era muerte porque estaba toda su afición viéndolo. Y también nosotros sabíamos la importancia de lo que nos jugábamos, pero bueno, al final entraron dos goles muy rápido en el primer Sí. tiempo que la verdad no nos desencajó un poco, pero bueno, al final subimos reordenarnos y seguir jugando, pero bueno, por lo menos al final tuvimos el 2-1 y seguimos tirando para el empate, pero bueno, al final no se dio porque también Colombia era un gran equipo. Y el 2-1 fue gol tuyo, un muy buen gol, por cierto, que de pronto no se recuerda tanto por el hecho de que Venezuela no clasificó, no obtuvo un resultado positivo, pero fue una jugada interesante que le pegaste, que de pronto un lateral o un jugador defensivo, obviamente central es tu posición natural, no se le ven esos dotes de definición, la definiste muy bien, la verdad. Sí, bueno, de gracias a Dios me salió bien. Me acuerdo que fue un chute que controlé con el muslo derecho, que si no me equivoco, y la agarré con la zurda y bueno, y de verdad me salió bien el chute. Y nada, pero tampoco es como es lo que tú dices, tampoco se pudo celebrar mucho porque había que empatar el partido. Claro que sí, y también estar pendiente del otro, de quién era entre Ecuador y Paraguay. Creo que se necesitaba un empate, era lo más beneficioso, pero terminó Sí, ganando Ecuador, e incluso recuerdo, porque obviamente yo estaba allá en Bogotá, que cuando terminó el partido y el tema de la zona mixta que pasan los jugadores, tú eras uno de los que estaban más molestos, más tristes, más decepcionados. Luego de ese partido, ¿cómo hiciste como para digerir ese golpe que obviamente todos lo recibieron, pero en lo particular te noté a ti como uno de los más afectados? sí, bueno, yo ese partido de Colombia fue para mí muy duro, ya que, bueno, ya estábamos afuera ya del Mundial. Entonces era algo complicado de asimilar en ese momento porque lo veíamos tan cerca, con lo que tú dices de sobre todo el empate de Ecuador, que uno se empieza a lamentar después de que acabe el torneo, pero bueno, nada, como te dije, son cosas que hay que asimilar y al final vas a tener más decepciones en tu carrera futbolística y tienes que aprender a sobrellevarla. Y bueno, me ha tocado vivirla muy joven y bueno, tengo que aprender esta experiencia porque seguro más adelante me tocará algo parecido. Seguramente, seguramente. Pero antes de eso, hubo una participación interesante en el torneo Mauricio Revelón, donde yo recuerdo que tú eras uno de los más jóvenes. De hecho, tuviste pocos minutos, pero yo imagino que ese roce ya con jugadores un poquito mayores que tú, incluso estaba tu hermano Adrián en esa selección, le sirvió. ¿Cómo evalúas esa experiencia en el torneo Mauricio Revelón, donde Venezuela, por cierto, fue subcampeón del torneo y dentro de muy poco va a iniciar en menos de una semana una nueva edición del torneo? Sí, bueno, ese torneo la verdad es que también me sirvió de mucho ya que conocí a compañeros que tampoco conocía. Y bueno, fue un torneo bastante duro, ya que yo no pude disputar muchos minutos, como dices tú. Me tocó sobre todo ver y aprender, y también, como dices, estaba mi hermano, cosa que me ayudaba mucho también. Y también había muy buenos jugadores, y bueno, de ahí fue el gran torneo que hicimos, que quedamos subcampeones, como tú dices. Claro que sí, en ese momento dirigía a Bocha Batista, que ahora actualmente es el director técnico de la selección mayor. Y antes de hablar un poquito de Bocha, me gustaría hablar de Colochine. ¿Cuál es la impresión que te deja él? ¿Cómo era el trato con ustedes? ¿Qué tan cercano era? Y también la noticia después de saber que no iba a seguir al cargo. ¿Te sorprendió de alguna forma? Sí, bueno, no, para mí Colochini es un gran entrenador, sobre todo se le notaba la experiencia del haber jugado a fútbol, que tú cuando te hablaba sabías que te hablaba con criterio. Y bueno, no, sí, a mí me agarró de sorpresa todo ese movimiento porque no me esperaba tantas salidas, tantas entradas, algo tan violento, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Pasan las selecciones, pasan los equipos, pasan todos lados y lo bueno es adaptarse al siguiente entrenador que venga. Claro que sí, y justamente lo que mencionabas, pronto va a comenzar una nueva edición del torneo Mauricio Reveló, hay un nuevo director técnico, Ricardo Baliño, también el próximo año hay la posibilidad de disputar el torneo preolímpico sub-23, que también es interesante, ¿cómo te preparas para esos retos? Y también si de pronto te sorprendió el hecho de no haber sido llamado por lo menos a este módulo previo, o si has tenido contactos con este nuevo cuerpo técnico.
Bueno, en este caso no me ha tocado ir, pero bueno, yo apoyaré a mis compañeros desde aquí, porque hay muchos amigos míos dentro de esa selección, cosas que he compartido en el suramericano. Y nada, les deseo lo mejor y como tú dices, yo estaré trabajando para la llamada del preolímpico, que tengo mucha ilusión de ir y seguir trabajando esta temporada en España para ver qué puede ocurrir para el año que viene. Y justamente eso, la temporada que viene, ¿cuál es tu situación contractual? ¿Ya terminaste contrato con el Motril? ¿Hay posibilidades de renovar? ¿Hay posibilidades de seguir? ¿Puede haber un cambio? Obviamente entendiendo que estamos en unas fechas bastante prematuras, apenas acaba de terminar el torneo en Europa. Sí, bueno, como tú dices, ahora mismo ya yo he terminado el contrato con el Motril, pero como tú dices, yo ahora mismo no estoy pensando más que todo en dónde voy a ir, dónde voy a acabar, porque estoy más que todo empezando a disfrutar mis vacaciones, que llevaba bastante tiempo sin tenerlas, y más adelante me pondré a pensar y a valorar opciones y más que todas las cosas del mercado, porque ahora mismo lo que me apetece es estar con mi familia, descansar y poco más, Mario, de verdad. Claro que sí. Y ahí hablabas algo importante, la familia, tienes un hermano futbolista, también defensor, más bien lateral derecho en su caso, que todavía está viendo acción en una categoría por encima de la tuya, en la segunda ref, y se está jugando el ascenso. El próximo domingo, si no estoy mal, es el partido del Granada B que juega contra el Real Sí. Avilés, el partido de ida, porque es una llave doble. ¿Cómo lo ves a él y qué tanto te ha ayudado él en tu carrera también futbolística, sabiendo que tienes un hermano mayor que te puede guiar y que incluso de cierta forma juegan en posiciones similares? Sí, bueno, mi hermano ahora tiene dos partidos que son básicamente dos finales, que es para el ascenso. Y no, a mí me encanta ir a verlo y apoyarlo porque al final es lo que hace la familia, ¿no? Apoyarse entre uno y otro. Y no, y aparte ver a mi hermano jugar siempre me ha ayudado, desde chiquito siempre ha sido mi guía y nada, y siempre voy a estar apoyándolo y viendo y aprendiendo más de él. Otra cosa importante que la verdad yo no la sé, debo confesar, es cómo es la historia de los Kovac, cómo fue su relación con Venezuela, desde qué momento se fueron a España, cuánto tiempo vivieron en Venezuela, si lo hicieron. ¿Podrías aclararme un poquito? Sí, bueno, nosotros, yo salí de Venezuela a los 10 años, mi hermano a los 12, Ok. y entramos en la Fundación Marcet, que fue un curso que nosotros hicimos en la etapa de vacaciones. Y bueno, de ahí, a raíz de ese curso, ese club se interesó por nosotros dos. Y a partir de ahí, bueno, estuvimos en esa Fundación Marcet, como te comento, estuvimos 6 7 años. Después mi hermano salió a la DAM, me parece. Yo salí a la Europa y a partir de ahí ya los dos salimos al Atlético. Yo un poquito más tarde que él, creo que 2 años o 3 años más tarde que él. Y después ya es la etapa de amateur, que él pasó ya de elegido, después de elegido a Granada y yo pasé del Atlético al Rayo y del Rayo al Motril. ¿Y en Venezuela, en qué ciudad estaban? Y también si de pronto en esa etapa en Venezuela pertenecieron a alguna escuela, alguna academia de fútbol, o fue eso netamente en España. No, sobre todo estábamos en Maturín, en el centro español. Es que Oh, ok, estuvimos casi todos los años de que estuvimos en Venezuela, fue en el centro español, la Academia del Centro Español. Que tengo buenísimo. muy buenos recuerdos de ellos y de ¿Has verdad que vuelto? ojalá pudiera visitarlos. ¿Has vuelto después de que te fuiste? Sí, volví, pero hace bastante tiempo. No me acuerdo, no te sé decir exactamente, pero sí que volví porque es una academia a la que siempre estaré agradecido que me ha brindado todo y desde chiquito, desde los 5 años. ¿Tienes algún tipo de ídolo, de jugador que cuando estabas pequeño, que veías en el televisor y decías, oye, qué talento tiene, me gustaría aprender esta cosa, más allá de que de pronto no sea a tu posición? Sí, bueno, al final, obviamente te lo dirá mucha gente, pero a mí me gustaba mucho Cristiano Ronaldo, pero no por lo que jugaba más que todo, sino por la disciplina que tenía, Claro. que me parece algo admirable, ya que, bueno, por eso mismo él está donde está. Y es algo de seguir, de idolatrar, ya que tú dices, porque es algo que a un jugador le cuesta mantener, sobre todo tanto tiempo, durante tantos periodos, mantener su rutina, gimnasio siempre. Y es algo que admiro y sobre todo por eso él lo tengo como ese ídolo. Otro ídolo que tengo en mi posición sería más que todo Sergio Ramos. Me parece un central muy interesante y muy bueno, que ha ganado, bueno, básicamente todo.
y sí, sí que me fijo mucho en él. Oye, pero te gusta bastante el Real Madrid y estabas en la cantera del Atlético. Sí, bueno, no, no es más que todo de club, sino de jugador, porque por ejemplo te puedo decir Claro, claro. centrales increíbles en Atlético, como es Jiménez, que me Godín parece en su un momento. central, Godín. Godín en su momento era otro central impecable, que lo veía ver al estadio mucho también, Ok, que siempre me claro, ha por encantado ver supuesto. esos juegos ahí en el estadio en vivo. Por supuesto, debe ser sin duda alguna un espectáculo. Tu carrera todavía es muy joven. Faltan muchísimos, pero muchísimos capítulos, hojas por escribir. ¿Tienes planteadas algunas metas, algunos objetivos en tu cabeza o eres más de ir poco a poco y ver qué se va dando, con calma, con premura? Bueno, obviamente siempre hay que tener algo de calma, como tú dices, tú, un poquito de premura, porque, como tú dices, yo soy muy joven y todavía me falta mucho por pasar, pero obviamente mi meta es llegar a lo más alto del fútbol, intentar llegar a lo más alto del fútbol, al igual que con mi hermano, lo mismo, y sobre todo trabajar para eso, porque eso no llega solo. Eso es algo de que hay que trabajar, hay que cosechar, y bueno, en eso estamos, ¿no? Claro que sí. Y otra duda que me surge mucho es que si de pronto en esa época en el Atlético de Madrid, en Rayo, eran frecuentes que les hicieran entrevistas a los jugadores, porque fíjate que te confesamos que entre los periodistas que estuvimos cubriendo el Sudamericano Sub-20, llegamos a la conclusión de que uno de los que mejor se expresaba o que más sabía hablar, que de pronto no es algo tan sencillo para un futbolista a esa edad, eras tú y nos llamó bastante la atención. Sí, bueno, en cuanto a las entrevistas, tuve bastante roce en el Rayo, ya que casi cada partido nos entrevistaban. Y bueno, y entre eso y también en el Atlético de Madrid hice unas cuantas entrevistas, pero tampoco te creas que tengo mucha experiencia, es algo que me sale natural, tampoco es algo trabajado, Claro, pero bueno, sí que sé que es algo que a algunos jugadores les cuesta, que es normal, porque sí. también en los nervios de los micrófonos y eso. Pero bueno, nada, creo que sé llevarlo bien y como tú dices, por ahora me está saliendo bien, ¿no? Las entrevistas. No, claro que sí, seguramente van a seguir mejorando. Alejandro, verdad que un placer poder conversar contigo, que hayamos hablado de todos estos temas y estoy seguro, como te comenté, de que aún quedan muchos éxitos por conquistar. Muchas gracias, Mari. Igualmente, me ha encantado hablar contigo y tener esta entrevista. Claro que sí, un abrazo, saludos a la familia, cuídate. Igualmente. Hola amigos, ¿cómo están? Espero todo marche bien. Saben que tener un canal de YouTube y también manejar redes sociales como Twitter e Instagram es algo muy divertido, muy espontáneo, pero que lamentablemente monetizarlo nunca resulta sencillo, sobre todo para las personas que no trabajamos en distintos medios como radio o televisión. Es por eso que he decidido dejar acá justamente diversos medios de pago para las personas que quieran en su voluntad, sin ningún tipo de obligación, hacer alguna colaboración justamente para el mantenimiento y financiación de este canal y mis redes sociales. Sin más nada que decir, hasta luego y que tengan bonito día.